Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 27, Tazria. Significa ella concibe. Está comprendida por Levítico desde capítulo 12, versículo 1, a capítulo 13, versículo 59, y por la Haftará, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, a capítulo 5, versículo 19. El capítulo de Tazria describe las aflicciones de la piel y revela la causa de estas aflicciones. La mayoría de la gente es cuidadosa con lo que entra en su boca, pero ¿cuántos son cuidadosos acerca de lo que sale de su boca? Lo que decimos puede ser tan negativo y destructivo como la mala comida lo es para nuestro cuerpo. En arameo, la palabra lepra, sarat, se correlaciona con la negatividad verbal como el habla maliciosa, lashon hara. Pero la negatividad en el habla no se limita a lo que decimos como tal. También puede relacionarse con lo que no decimos, lo que escuchamos e inclusive con lo que no escuchamos. El hecho es que la mayoría del tiempo hablamos, pero no escuchamos lo que los demás nos están diciendo. Dice el Zohar: así como el castigo es aplicado al hombre por hablar maliciosamente, así es castigado debido a que pudo haber pronunciado palabras buenas, pero no lo hizo, porque él manchó a ese espíritu parlante que está compuesto como para hablar arriba y hablar abajo, y todo está en santidad. Esto es aún más cierto si la nación camina por el camino errado, y él puede hablarles y reprobarlos, pero se queda callado y no habla. Como se dijo: esto está dicho de él: enmudecí con silencio, contuve mi paz y no tuve reposo, y mi pena se agitó. Salmos 39:3. Agitada por plagas de impureza. El Zohar, Tazria 18:87. Una vez, cuando un rabino fue invitado a dar un sermón antes de la lectura de la Torá en un templo. Sin embargo, él estaba muy cansado y sentía que no tenía la fuerza para cumplir. Aún así, no quería decepcionar a las personas que lo habían invitado, así que dijo a la congregación: he dado muchos sermones durante años, pero en esta oportunidad me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir. La importancia de escuchar a los demás es algo que las personas en un nivel espiritual elevado siempre han entendido. Indiferentemente de que la gente tenga razón o no, tenemos la responsabilidad de escucharlos. Si no cumplimos con esta responsabilidad, ¿cómo podemos esperar que los demás nos escuchen? Había un gran sabio que al final de sus días estaba tan enfermo y débil que solo podía susurrar. No obstante, él seguía instruyendo a sus alumnos, los cuales se sentaban muy cerca para escucharlo. Un rabino de la localidad fue a observar este hecho. Vio al gran maestro susurrando, a veces durante horas, y a sus estudiantes inclinados para escucharlo. No lo entiendo, le dijo el rabino a uno de sus estudiantes. En mi templo, si hablo más de 30 minutos, quieren bajarme del púlpito. Ustedes no solo escuchan a su maestro durante muchas horas, sino que lo escuchan a pesar del hecho de que apenas puede hablar. Escuchamos atentamente y durante mucho tiempo, le contestó el alumno, porque sabemos que si uno de nosotros tuviese que hablar con nuestro maestro y tuviésemos que susurrar, él se inclinaría para escuchar lo que tenemos que decir por el tiempo que fuese necesario. Si queremos alcanzar un nivel desde el cual podamos enseñarle a otras personas, también debemos alcanzar el nivel en el que escuchemos atentamente a los demás. Para ser protegidos de la lepra espiritual, debemos aprender a escuchar y no solamente hablar. Salman Shazar era miembro de la Knesset, Asamblea Legislativa de Israel, antes de que se convirtiera en presidente de Israel. Un día, él viajó desde Jerusalén a Tel Aviv para reunirse con Rav Aslak. Cuando Salman Shazar llegó, Rav Aslak le preguntó: ¿y qué hay de nuevo en la Knesset?
Shazar contestó: perdóneme, pero no vine a escuchar lo que yo tengo que decir. Me habría podido quedar en Jerusalén para eso. Vine a escuchar solamente lo que usted tiene para decir. Sin embargo, tampoco basta con tan solo escuchar. Aprendemos de Iov que hay momentos en que los que debemos hablar y decir lo que se tiene que decir. Junto con Bileam y Yitro, Iov era uno de los 3 consejeros del faraón durante la época de Moshe. Cuando el faraón les preguntó qué debía hacer con los hijos de Israel, Bileam recomendó que fuesen asesinados. Yitro se opuso y se fue a Midian. Iov permaneció callado. Está escrito que todo lo que le ocurrió a Iov más adelante en su vida fue porque él no dijo lo que tenía que decirse en defensa de su gente. Con frecuencia no es lo que decimos, sino lo que no decimos, lo que siembra la semilla de la negatividad. Está escrito en la Torá: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Levítico 19:17. No solo dice no aborrecerás, también añade en tu corazón. Si tenemos odio en nuestro corazón, el daño está hecho indiferentemente de que hablemos o permanezcamos en silencio. Por lo tanto, cuando llega el momento de hablar, no debemos quedarnos callados. Por supuesto, esto no quiere decir que debemos ser reactivos y soltar lo primero que se nos viene a la mente. Si estamos molestos, por ejemplo, es importante dejar que pase un poco de tiempo antes de reaccionar. Cuando finalmente hablamos, no solo habremos liberado nuestro dolor personal, sino, más importante aún, somos capaces de revelar la luz del Creador. De este modo, podemos ser como el Creador. Podemos ser la causa en vez del efecto y evitar acciones que provienen desde un marco mental reactivo. La conexión del Creador con nosotros nunca cambia debido a la forma en que actuamos. Todo lo que nos ocurre es solo para ayudarnos en nuestro camino espiritual. Tal vez necesitemos algunas sacudidas para alcanzar la reacción, pero todo lo que el Creador hace proviene de una intención de ayudarnos y de mejorar las cosas para nosotros. ¿Cuál es el secreto en será llevado al sacerdote? Levítico 13, versículo 2. Está escrito que si una persona aparentaba tener lepra, tenía que acudir al sumo sacerdote, quien decidiría si tenía lepra o no. Rabí Yitzhak dijo: aprendimos que en la plaga de la lepra, plaga significa juicio severo que descansa sobre el mundo. Lepra significa apagar, como aprendimos que es un apagar de la luz celestial, evitando que la bondad celestial descienda al mundo. Esté en un hombre, hombre en general, alude a ambos, el hombre arriba y el hombre abajo. Será traído al sacerdote, a saber, el sacerdote abajo, quien está bien informado acerca de encender y apagar las lámparas que son las sefirot, de modo que a través de él habrá bendiciones arriba y abajo, y que la plaga será eliminada y desaparecerá, y la luz de la misericordia morará en todo. Por esa razón será traído al sacerdote. El Zohar, Tazria 25:137. Pero ¿por qué la Torá no indica sencillamente los síntomas para diagnosticar la lepra en lugar de decir que la persona debía ir a ver al sacerdote? En cambio, si queremos saber cuánta sedacá o caridad dar, está escrito claramente que debemos dar el diezmo o el 10%. Usualmente cuando queremos saber algo, podemos ir directamente a la Torá y encontramos la respuesta. ¿Por qué es diferente con la lepra? En respuesta a esto, la Guemará enseña que nosotros no podemos ver nuestras propias aflicciones, sino solamente las aflicciones de las demás personas. Es por ello que se debía consultar al sumo sacerdote acerca de la lepra. Si nosotros mismos tenemos que decidir si somos puros o no, es parte de nuestra naturaleza que siempre decidamos a nuestro favor. Sin duda alguna, este principio aplica a muchas más cosas que la lepra. Siempre vemos que está mal en los demás,
pero no lo que está mal en nosotros. El Maggid de Mizrich, Rav Dov Ber, enseñó que cualquier característica que observamos en los demás en realidad está presente en nosotros. Es por ello que cuando el Creador nos muestra un problema en alguien, no es para que señalemos las fallas de esa persona, es para que nosotros veamos el problema en nuestra vida. Incluso si entendemos por qué debemos acudir a otra persona para saber qué está mal en nosotros, por qué la persona debe ser un sacerdote, qué cualidades posee un sacerdote que no tienen los demás. Una historia de Rab Yehudá responde esta pregunta hermosamente. Había una vez una princesa que adoraba en gran manera la sabiduría de Rab Yehudá, a pesar del hecho de que él tenía una terrible joroba. Un día la princesa le preguntó por qué el Creador dio una sabiduría tan magnánima a una vasija tan fea. Rab Yehudá contestó con la pregunta: ¿dónde guarda el vino tu padre? En una botella de arcilla, contestó ella. La gente pobre también guarda su vino en una botella de arcilla, dijo Rab Yehudá, pero tu padre tiene todo el dinero del mundo. ¿Por qué no guarda su vino en botellas de oro? La princesa fue a casa y le dijo a sus siervos que almacenaran el vino del rey en botellas de oro. Después de cierto tiempo, cuando sirvieron el vino en una cena de estado, estaba dañado. El rey estaba furioso y quería saber quién había arruinado su vino. Cuando la princesa confesó, el rey le preguntó: ¿no sabes que el vino siempre debe guardarse en una botella de arcilla? Lo que vemos en el exterior rara vez refleja la naturaleza interior de una persona. Esta es una enseñanza muy importante, pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué un sacerdote es el único que puede ver cómo alguien es realmente? Considera lo siguiente. Un hombre muy versado una vez se quejó con su rabino diciendo que las personas que iban al templo en Shabbat estaban llenas de orgullo y pensaban solo en sí mismas. Para su sorpresa, el rabino le contestó: tal vez tú también estés lleno de orgullo. Se dice que en el templo sagrado había un espejo en el cual no solo se podía ver a la persona física, sino también la espiritualidad de una persona. En nuestros días, dado que el templo sagrado no existe, cada persona es un espejo de otra. Lo que vemos en los demás en realidad está en nosotros. Es por ello que está escrito en la Torá que uno debe acudir a un sacerdote. El sacerdote que revisaba la presencia de lepra en la persona se revisaba a sí mismo primero. Si él no se revisaba con absoluta verdad y desprendimiento, no podría ser honesto con los demás. En términos espirituales, el sacerdote representa la sefirá de Gesed, benevolencia, misericordia, lo que quiere decir que el sacerdote tenía la capacidad de salir de sí mismo. Él no se concentraba en sus propias necesidades, sino que en lugar de ello estaba preocupado por las necesidades de otras personas. Era para servir las necesidades de los demás que Abraham el patriarca, la personificación misma de Gesed, tenía una tienda con 4 aberturas. Él quería que la gente pudiera llegar a él tan fácilmente como fuese posible y que entraran por cualquier abertura. Solo alguien que abandona su sentido de autoimportancia, sus propias necesidades y deseos, puede ver qué anda mal consigo mismo y no solo lo que anda mal con los demás. Es por ello que solo un sacerdote podía decidir quién era puro y quién no. Sinopsis de Tazria. El número de versículos en este capítulo es también el valor numérico de la palabra biná. Biná es una dimensión no física de la luz y es el almacén o contenedor de energía para todo lo que necesitamos y deseamos en la vida. Hoy en día, el cáncer es un azote que nos aflige de la misma manera que la lepra solía hacerlo con las generaciones de la Torá. La conexión con Biná en esta lectura nos ayuda a elevarnos a una dimensión en la cual el cáncer no existe. Primera Aliyá, Levítico capítulo 12, versículo 1 a capítulo 13, versículo 5. Dice:
El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles: una mujer que se embarace y dé a luz a un varón quedará ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante los días de su periodo mensual. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Ella debe esperar 33 días para ser purificada de su sangramiento. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su periodo. Debe esperar 66 días para ser purificada de su sangramiento. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por pecado al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Él los ofrecerá ante el Eterno para hacer expiación por ella y quedará ceremonialmente limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por pecado. De este modo el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. El Señor habló a Moshe y a Aarón para decir: cuando un hombre tenga en la piel hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa que se pueda convertir en la plaga de la lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos que sea sacerdote. El sacerdote examinará la infección en la piel, y si el pelo en la plaga se ha vuelto blanco y la plaga parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una plaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Si la mancha en su piel es blanca y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y si él ve que la plaga no ha cambiado y la plaga no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Comentarios. Levítico capítulo 12, versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: una mujer que se embarace y dé a luz a un varón quedará ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante los días de su periodo mensual. Tasría significa ella se embaraza. Traer vida a este mundo es la máxima acción de compartir. A través del poder de Tasría tenemos una oportunidad de hacer acciones dadoras extraordinarias, en especial con alguien con quien hemos tenido un problema en el pasado o tal vez incluso con un desconocido. Este compartir nos ayuda a cambiar de una forma que antes no era posible. Compartir atrae mucha luz, pero a veces, después de que conectamos con una enorme cantidad de luz, hay una sensación terrible de desaliento. Es igualmente importante ser tan fuerte después de haber conectado con la luz como lo somos durante la conexión, para que ese desaliento no sea muy severo. Levítico capítulo 13, versículo 2 dice: cuando un hombre tenga en la piel hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa que se pueda convertir en la plaga de la lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos que sea sacerdote. La lepra en todas sus variantes es el tema predominante en esta lectura de la Torá en particular. Al principio, la lepra era diagnosticada por el sacerdote. Según la Kabbalah, la lepra en realidad servía como una limpieza espiritual y por ende creaba una protección para la persona afectada. Pero es mucho mejor limpiarnos a nosotros mismos de forma proactiva en lugar de ser limpiados por un proceso que está fuera de nuestro control. Leer este versículo y pasar por una transformación espiritual es una limpieza que podemos escoger proactivamente, pero no es un proceso que ocurrirá de la noche a la mañana.
El potencial para muchas enfermedades existe dentro de nosotros y hay muchas formas de limpiarlas. Los problemas cutáneos, por ejemplo, indican un problema que necesita limpiarse a través de nuestras acciones. La limpieza y transformación espiritual no solo curan la enfermedad, sino que pueden evitar que las enfermedades ocurran en primer lugar o prevenir su reaparición. Como se mencionó anteriormente, según el Zohar, la palabra plaga de la frase una plaga de lepra se refiere a los juicios severos que penden sobre el mundo como resultado de la negatividad colectiva de la humanidad. En el idioma arameo del Zohar, la palabra lepra es definida como cierre. Esta palabra del Zohar se refiere al cierre de las puertas que protegen el reino del 99% de la luz espiritual, la fuente de toda dicha, bienestar y realización duradera. Cuando estas puertas están cerradas, la luz no puede entrar en nuestro mundo y la oscuridad y el juicio reinan. En realidad, la oscuridad es la verdadera plaga de plagas. El suelo fértil que produce todos los otros tipos de plagas, ya sea cáncer, enfermedades cardíacas, virus exóticos, pobreza, terrorismo, depresión o cualquier otra clase de aflicción individual o social. Será llevado al sacerdote, dice. El sacerdote que examinaba a una persona debido a la lepra representaba la luz que fluye a través de las 10 sefirot, las 10 dimensiones que existen entre la humanidad y el Creador. El Zohar explica que el sacerdote enciende las lámparas, las cuales son las sefirot, de modo que las bendiciones lluevan sobre nosotros para así sanar nuestra aflicción. Dice el Zohar, al sacerdote le está ordenado arreglar diariamente las lámparas en el templo. Hemos explicado esto con relación al candelabro. Este secreto está en la semejanza de arriba, ya que la luz celestial en el aceite de ungir primero escurre sobre la cabeza del sacerdote celestial, el cual es las primeras 3 sefirot de Serampín. Entonces él enciende las lámparas, a saber, las sefirot de Malhut, las iluminaciones del fuego, y las hace que iluminen, como está escrito. Es como el ungüento precioso sobre la cabeza. Salmos 133:2. Y el aceite de ungir de su Elohim está sobre él. Levítico 21:12. El Zohar, Emor 4:14. Cada uno de nosotros es un sacerdote por derecho propio. A través de nuestras acciones, nosotros mismos encendemos las lámparas, las sefirot, para estimular la revelación de bendiciones y luz. Esta energía divina inmediatamente nos sana a nosotros y al mundo de todas las enfermedades y aflicciones. Levítico capítulo 13, versículo 4 dice: si la mancha en su piel es blanca y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. El concepto de cierre también se refiere a la manera en que nuestro ego nos cierra ante nuestra alma. De forma instintiva, estamos cerrados a las verdades cabalísticas que a menudo desafían nuestra forma convencional de pensar. Cuando nos abrimos a la sabiduría de la Kabbalah y a la idea del cambio y la transformación de la persona, abrimos las puertas a nuestra alma y al mundo superior. Entonces la luz es libre para fluir y satisfacernos, y así elimina la oscuridad y el juicio, y erradica todas las plagas. Cuando conectamos con este versículo con una mente abierta y un corazón receptivo, las puertas del mundo superior se abren de par en par. La Torá describe algunas de las maneras en las que la lepra se puede manifestar. Cada una de estas aflicciones provienen de una causa espiritual profunda y oculta. Por ejemplo, una inflamación en la piel puede estar asociada con un ego inflado. Problemas asociados con la cabeza pueden relacionarse con el estado de nuestra conciencia. Si estamos en un espacio negativo, mental o emocionalmente, esto puede expresarse mediante enfermedades de la cabeza.
Aflicciones en el rostro pueden ser causadas por nuestro propio mal de ojo, las miradas envidiosas o vengativas que dirigimos a otras personas. Las enfermedades de la boca pueden ocurrir cuando practicamos el habla maliciosa o el chisme. Las quemadas en la piel pueden estar relacionadas con la ira y la rabia que arde en nuestro corazón. Cada clase de aflicción física tiene su raíz en un defecto espiritual que gobierna nuestro comportamiento y nuestras acciones con las demás personas. En términos espirituales, cada uno de nosotros puede ser transmisor de una plaga si hablamos mal de nuestros amigos o enemigos, si nos juntamos con gente que realiza acciones egocéntricas, si demostramos intolerancia o si albergamos odio por los demás en nuestro corazón. Pero la luz que se halla aquí, en las palabras que tratan las variantes de la lepra, puede expulsar el odio y la intolerancia de nuestro corazón, lo que nos permite protegernos a nosotros mismos de la enfermedad y de ser un transmisor de plagas. La luz erradica las plagas y enfermedades de nuestro planeta e inspira alegría, compasión y amor incondicional en el corazón de toda la humanidad. Cuando permitimos que nuestros deseos carnales dictaminen nuestro comportamiento, contaminamos el cuerpo, fortalecemos el ego y debilitamos la influencia del alma. Cuando existe el peligro de inclinar permanentemente la balanza al lado oscuro del ego, ocurren las enfermedades para debilitar y destruir las influencias negativas del cuerpo. En este sentido, la enfermedad es purificación. Esta purificación es el propósito tanto detrás de las enfermedades y las plagas. De acuerdo con la Kabbalah, cuando alguien se enferma, es una señal de alerta que inicia el proceso de limpieza. Las enfermedades y las plagas no tienen que ser permanentes. El cuerpo es el reflejo físico del alma. Cuando un cuerpo se enferma es porque parte de nuestra alma necesita nuestra atención y trabajo espiritual. Una vez que comenzamos la autotransformación, la enfermedad deja de ser una herramienta necesaria para despertar el cambio, así que es eliminada. Dice el Zohar: ustedes pueden preguntar de dónde vienen estas enfermedades que caen sobre ellos. Ven y ve, está escrito, pero Hashem se complació en aplastarlo con enfermedad. Isaías 53:10. Se complació Hashem en aplastarlo, es decir, que él desea golpearlo y causarle enfermedades para garantizarle méritos en el mundo por venir, pero ellas no vienen del otro lado, son llamadas sufrimientos de amor y equivalen a una unidad de peso de santidad. El Zohar, Pikudei 44-468. Hay muchas maneras fiables para perpetuar la buena salud en el cuerpo. La primera es restringir el ego, la voz interna que quiere que culpemos o controlemos a los demás a fin de sentirnos bien o valiosos. La voz que causa que juzguemos a los demás porque creemos que lo que vemos es lo que existe. También es la voz de esa parte de nosotros que cree que tiene derecho a enojarse cuando las cosas no marchan a nuestra manera, como si nuestra manera hubiese sido exitosa anteriormente. La segunda forma de alcanzar bienestar es a través de la purificación, y una de sus vertientes es el dolor y el sufrimiento. La tercera forma es usar las herramientas y la tecnología de la Kabbalah, la cual incluye escuchar esta lectura de Shabbat, escanear el Zohar, meditar y recitar el Anabejoa y meditar en los 72 nombres de Dios. Estas son herramientas que nos dan la energía de crear la transformación espiritual de manera proactiva. El mayor regalo que el Creador nos ha dado es el instrumento del pergamino de la Torá, y este capítulo en particular que nos permite superar las exigencias del ego y limpiarnos proactivamente sin sufrimiento a través de la luz purificadora conjurada por estos versículos. Mediante la sabiduría de la Kabbalah, ahora podemos usar estas herramientas espirituales para abolir a nuestro ego en lugar de que las enfermedades destruyan nuestro cuerpo. Las palabras reales que hablan de plagas y lepra se convierten en antídotos y agentes purificadores
que nos liberan perpetuamente del juicio y la enfermedad. Shalom Urahot. Paz y bendiciones.